Primero por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y es un aval a las potencias sobre que el cambio que se necesita hacer urgentemente en Siria. Se ha propuesto en este borrador un cambio en 18 meses. Exacto. En el cual, pero no se habla nada del futuro de Bashar al-Assad. A ver, vayamos parte por parte. Durante mucho tiempo en el conflicto sirio, un conflicto que ya tiene aproximadamente 4 años, durante mucho tiempo la salida hacia la paz siempre fue liderada por las Naciones Unidas a través de ronda de negociaciones entre las partes en conflicto, básicamente los rebeldes, que es todo un conjunto de organizaciones, incluido digamos organismos terroristas, y el oficialismo Bashar al-Assad. Sin embargo, obviamente, desde el momento de que los rebeldes eran apoyados por gran parte de Occidente, era muy difícil pensar en un acuerdo negociado entre las partes. Este sistema implicó algunas rondas, algunas de ellas realizadas en Ginebra, pero un total fracaso. A la luz de los casi ya 300.000 muertos, podemos decir, por ejemplo, que en los últimos meses, y además a la luz del auge o al avance del terrorismo internacional islámico en Siria y todo lo que esto ha causado en materia, por ejemplo, de migración, la estrategia ha cambiado. Ya no es la ONU propiamente quien lidera, sino el que ha tomado el liderazgo son las grandes potencias. ¿Cuáles son? Por un lado Estados Unidos y por otro lado Rusia, que ya interviene activamente el conflicto. Claro, pero hay que hacer la acotación que hoy los cancilleres, tanto de las potencias, se han reunido en Nueva York. Estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, John Kerry, y Lavrov de Rusia, para poder también ver cómo va a ser esa solución. Hace poquito podemos ir viendo algunas imágenes ya de los protagonistas han salido y están dando ya algunos alcances de este acuerdo. Por ejemplo, que se pide que invitar a representantes del gobierno de al-Assad y a la oposición para iniciar negociaciones a partir de enero. ¿Eso qué va a significar? En primer lugar, ¿quién es la oposición? Porque la oposición está dividida en 20.000 partes, ¿no? Sí, a ver, entonces Estados Unidos y Rusia están trabajando hace varias semanas en lograr un acercamiento que flexibilice ambas posiciones. Esto ha generado dos cosas. En primer lugar, como tú bien señalas, que el Consejo de Seguridad dé una resolución al amparo de lo que las dos potencias ya han acordado. Claro. Y dos, que el grupo de apoyo que reúne, como tú bien has dicho, un grupo a casi 20 países que de alguna manera están preocupados por el problema sirio, también lleguen a un acuerdo. Entonces, en este momento hay un mecanismo de presión muy importante, políticos por un lado, y por otro lado, desde el Consejo de Seguridad político-jurídico, que de alguna manera trata de que las dos partes en conflicto, que tienen una posición muy contraria una a la otra, se sienten y negocien una paz. ¿Qué es lo que se espera? Que sea una nueva ronda de negociaciones antes del 1 de enero y al amparo de la resolución del Consejo de Seguridad y al amparo de lo que las potencias mundiales, especialmente Estados Unidos y Rusia, ya han acordado, ellos decidan. Ahora, hay puntos, digamos, más sensibles, digamos, más difíciles, como por ejemplo, en primer lugar, cómo sentar a dos partes que se han cuestionado uno al otro por terroristas, que han usado armas químicas, que hay 300.000 muertos. Eso es un elemento que es muy difícil. Claro, y además que no es la primera vez que se reúnen, ¿no? O sea, ya hubo un intento anterior en Ginebra. Pero intentos que fueron básicamente... ¿Pero qué pasó? ¿Qué falló ahí? Primero, que fueron capitalizados por las Naciones Unidas y las potencias, sobre todo Estados Unidos, tomaba parte por una de las partes. Entonces, en el momento que Occidente, Europa y Estados Unidos tomaban parte por los rebeldes en contra de Bashar al-Assad, pues Bashar al-Assad se negaba a cualquier tipo de negociación. Este es un caso distinto. Rusia y Estados Unidos han equilibrado de alguna manera la negociación. Muy bien, también están llegando unas imágenes de Bashar al-Assad, por ejemplo, y esas son imágenes desde Siria. Él ha llegado, bueno, se da a conocer porque él generalmente está siempre resguardado, ¿no? No es visto en público. Y justo cuando salen las declaraciones de Obama y que dice que el cambio en Siria va a ser sin Bashar al-Assad. Entonces yo no sé, Lo cual hay que tomar con pinza lo que dice Obama, porque una cosa es el Obama hablando a Arabia Saudita y otra cosa es el Obama hablando a Rusia. Y cuando dice el futuro, habla del futuro, pero una transición con Bashar al-Assad podría ser posible. Yo te interrumpo brevemente, Oscar, porque esa es una actividad en Damasco, una actividad navideña al parecer, seguramente con miembros del oficialismo, ¿no? Pero se ve un Bashar al-Assad relajado, ¿no? Cuando en otras partes del mundo están preocupados por la situación que se está viviendo en Siria, incluso que él dice, que en una entrevista que ha dado, que él se llena a lo que diga el pueblo sirio, pero el pueblo sirio está o refugiado
o asesinado o simplemente pues no cuenta. O sea, claro, es un país que está en guerra. Entonces, más allá de lo que él puede decir en torno al pueblo sirio, lo cierto es que él debe estar tranquilo porque en los últimos 2 años había un cambio importante en lo que ha sido la posición de lo que era Occidente, Europa, básicamente Estados Unidos. Hace 2 años era imposible creer a Estados Unidos pensar en una transición con Bashar al-Assad, claro, ni siquiera una posición flexible, era simplemente Bashar al-Assad fuera el poder. Hoy en día eso ha cambiado. Y obviamente ha cambiado básicamente por la intervención de Rusia, lo cual por un lado también consolida a Rusia como un actor importante dentro del conflicto. Así que yo estoy convencido que Bashar al-Assad debe estar medianamente tranquilo por lo que está pasando. Y otra cosa adicional, los rebeldes que en anteriores ocasiones se negaban a dialogar con Bashar al-Assad, hoy van a estar presionados por negociar, porque sus principales fuerzas de apoyo, que son los países occidentales, ya habrían llegado a un preacuerdo. Por lo tanto, los rebeldes serían obligados a asistir. Claro, la otra pregunta es, ¿quiénes son los rebeldes? Eso, bueno, es algo mucho más complejo. Claro, por ejemplo, de lo que está hablando Lavrov en estos momentos dice, estamos en contra de que el futuro de Bashar al-Assad se decida desde el exterior. O sea, Rusia completamente apoya a Bashar al-Assad. ¿Qué va a pasar cómo buscar una solución de paz en Siria cuando se encuentra el Estado Islámico en su territorio? ¿Cómo hacer eso? Es que vamos por partes. La única manera de hacer frente al Estado Islámico y Al-Qaeda y al terrorismo pues transnacional islámico que está desarrollándose en Siria es primero acabando la guerra civil, es decir, uniendo al país en contra del enemigo pues común de todos, el terrorismo transnacional, evitar que los rebeldes sigan siendo pues capitalizados por los avances terroristas, por ejemplo, del Frente al-Nusra, hacer que las tropas de Assad se concentren plenamente en el enfrentamiento al Estado Islámico y no a los rebeldes, y que el apoyo del mundo sea canalizado por el gobierno pues aceptado internacionalmente. Ese es el primer paso. Eso se está tratando de lograr justamente con este tipo de acuerdos, con este tipo de resoluciones o lo que se busca lograr en las próximas semanas. Otro tema es cómo enfrentarte al Estado Islámico. Otro tema, y preguntarse si realmente el gobierno sirio, una vez pacificado el país, tiene la capacidad de hacer frente solo al Estado Islámico. Y yo creo que ese sería otro problema que nos pondría en una situación como la que vio Irak, si realmente Irak puede hacer solo frente al Estado Islámico. Ahora, aparecen problemas anexos. Por ejemplo, te señalo uno, ¿cuál va a ser el papel de los kurdos? Una preocupación para Turquía, porque los kurdos han ganado mucho territorio o mucha fuerza, fortaleza en el norte de Siria, y los turcos lo que temen es que ellos mañana pidan pues independencia de sus territorios. Claro, también es una solución que le conviene a Occidente, porque así frenaría pues la fuga de tantos refugiados, ¿no? Se supone que están huyendo de la guerra en Siria, por ejemplo, de los refugiados sirios. ¿Sabes? Estamos hablando del terrorismo, estamos hablando de refugiados, estamos hablando de petróleo también, que hay en el norte de Siria y que las empresas, digamos, occidentales podrían también entrar en el negocio. Sí, hay una serie de intereses en Siria que son importantes para Occidente. En el tema del alto al fuego, que también se está hablando en este acuerdo de Naciones Unidas, ¿va a ser posible? Pero cuando hay tantas denuncias en las cuales tanto el régimen, incluso hasta los rebeldes, se dicen pues que utilizan esos barriles que hacen tanto daño a la población. ¿Se va a poder controlar? O sea, ¿quién tendría que controlar que no se rompa? Esa es la pregunta. ¿Qué sería? ¿Naciones Unidas en el terreno tendría que estar? Sí, una pregunta difícil es ¿cuál va a ser el futuro de Bashar al-Assad ya en el acuerdo, pues, en los detalles del acuerdo? Otra pregunta difícil es ¿quién va a ser cargo del alto al fuego? Porque acuérdate que los rebeldes podrían aceptar el alto al fuego. ¿Pero por qué el Frente al-Nusra, que seguramente que está alineado con Al-Qaeda y que no va a participar en los acuerdos, por qué ellos tendrían que aceptar los acuerdos? Y esto obviamente podría generar, y además en el escenario sirio no están claramente definidos cuáles son las posiciones de las partes. Uno ve el mapa sirio y ve pues zonas donde cohabitan el oficialismo, los rebeldes, que son varias organizaciones, grupos terroristas y Estado Islámico. Entonces, ¿cómo puedes controlar un cese al fuego en un escenario tan complejo, digamos, de distribución del territorio? Así que ese es el tema más difícil. Seguramente todos pensaríamos en primer lugar en los cajos azules de las Naciones Unidas, pero tengo la impresión que va a ser insuficiente frente a lo que es el escenario real de conflicto sirio. Muy bien, eso sin lugar a dudas va a dar muchísimo que hablar en los próximos días, pero vamos a ir con otras informaciones, con las autoridades de los Estados Unidos que detuvieron a Enrique Márquez, de 24 años, por sus presuntos vínculos con los ataques del 2 de diciembre en San Bernardino, California. Según el Departamento de Justicia de ese país, Márquez era vecino del presunto tirador Zied Rizman Farouk y habría comprado ilegalmente 2 fusiles
de asalto en el tiroteo de San Bernardino. Márquez es de nacionalidad norteamericana y aseguró que se convirtió al Islam y que fue después Farruk quien lo introdujo a la religión y a la ideología extremista. Pero existen también otras pruebas. Márquez habría conspirado con Farruk para atacar una universidad entre los años 2011 y 2012. Como se recuerda, Farruk y su esposa Tashfeen Malik ingresaron a las instalaciones de un centro de discapacitados en San Bernardino el pasado 2 de diciembre, matando a unas 14 personas e hiriendo a otras 21. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa y vamos a regresar con mucho más información con el gobierno de Ucrania, que se niega a pagar a Rusia una deuda de más de 3.000 millones de dólares. Vamos a comentarles todo luego de la pausa. Volvemos.